Muy buenas noches, tengan todos ustedes. A nombre del director general del Hospital Metropolitano, doctor Humberto Galo Armida, y de la Sociedad Médica del Hospital Metropolitano, agradecemos su presencia, tanto a ustedes que están aquí con nosotros, como a aquellos que hacen el honor de vernos en línea. Para esta gran conferencia, este gran tema, interesante tema, creo que también condiciona o puede condicionar un poco mucho debate. Y para esta ocasión tenemos a una gran conferencista y solicito al doctor José Luis Akaki que nos haga la presentación de ella, por favor. Bueno, tengo una hoja con el resumen curricular, pero está bastante extenso. Voy a mencionar lo más importante de la doctora Josefina MacGregor Gárate. En primer lugar, ella es oriunda de la Ciudad de México y es egresada junto con muchos que están aquí presentes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Tiene la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también allí obtuvo la maestría y el doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro del Comité Académico de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, representando a la UNAM en diferentes foros y en el Colegio de México. Directora del Archivo Histórico y Memoria Legislativa de la Cámara de Senadores de 1999 a 2006. Ha publicado 14 libros como autora y 60 como coautora. También 40 artículos en revistas académicas de historia, 11 artículos de difusión, 9 de memorias de arbitraje y 30 reseñas de diversos textos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Colaboradora de los libros de texto sobre historia de primaria, secundaria y bachillerato. Presentación de trabajos en más de 100 congresos, foros, coloquios y reuniones académicas en universidades nacionales y extranjeras. 71 presentaciones de libros y 85 eventos académicos. Miembro del comité editorial de la revista Eslabones, Tempus, Nuevo Siglo, Decires, Política y Cultura, entre otros. Ha dado entrevistas para periódicos, revistas y programas de televisión y radiofónicos como Clio TV, Canal 11 del Politécnico, Canal del Congreso, Canal Judicial y TV UNAM. Y es miembro honorario de la Academia Mexicana de Historia. Sus libros más representativos son la 26ª legislatura, un episodio en la historia legislativa de México, Textos escogidos de Matías Romero, México y España del Porfiriato en la Revolución, Revolución y Diplomacia, México y España, 1913-1917, Belisario Domínguez, Moral y Ética, Impronta de Vida. Coordinó además el libro Miradas sobre la Nación Liberal, de 1848 a 1948. Participó en proyectos, debates y desafíos en el libro 1, que fueron los discursos históricos, identidad e imaginarios nacional. Y en el libro 2, Formar e informar, la diversidad cultural. Y en el libro 3, El poder. Es editora de Eduardo Blanquels, Ricardo Flores Magón y la Revolución Mexicana y otros ensayos históricos. Cabe destacar la coordinación del libro Francisco y Madero, a 100 años de su muerte, publicado por la Secretaría de Hacienda y la Universidad Autónoma Metropolitana. Como premios y reconocimientos, tiene el Premio Salvador Azuela, otorgado por el Instituto Nacional de Historia en 2 ocasiones, en 1992 y en el año 2000. Premio Maus a la mejor tesis de maestría de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras en 1991-1992. Tiene el premio de la Universidad Nacional 2010 en Docencia en Humanidades y además el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2022. Esto a grandes rasgos es la doctora Josefina MacGregor Gárate, a quien tengo el honor de presentar el día de hoy. Buenas noches. Espero que ya no me dé la tos otra vez. Bueno, antes de iniciar, quiero agradecer a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano la invitación para participar en esta velada, en particular al director médico del hospital, el doctor Pérez Castro, y al doctor José Luis Akaki. Muchas gracias, me siento muy halagada, muy honrada.
estoy agobiada por este recibimiento tan generoso por parte de todos ustedes. También quiero agradecer la asistencia de todos ustedes y de los quienes nos acompañan por la vía electrónica. Pero bueno, a los que están aquí, entiendo que no es fácil resistir una charla sobre el pasado después de una larga jornada de atender la enfermedad y el dolor de hoy. Aunque sé muy bien que son muchos los médicos a quienes les resulta interesante el estudio de la historia, como pudimos ver con el doctor Pérez Castro, que es lector asiduo de textos de historia. Asimismo, estoy muy contenta de ver a mis viejos amigos de la Escuela Nacional de Maestros que amablemente se unieron a este convite. Cuando el doctor Akaki me informó que mi charla se había programado para el día 22 de febrero, no dudé ni un instante en proponer el tema, pues fue el 22 de febrero de 1913 cuando Francisco I. Madero fue asesinado después de la etapa conocida como la Decena Trágica. Como ustedes saben, los historiadores somos muy dados a las efemérides, no por un afán de memorizar fechas, sino para reflexionar sobre hechos o procesos significativos que explican nuestro devenir a través del tiempo. Sobre estos cuantos días se ha debatido y escrito mucho, dada la trascendencia del hecho. 2 golpes militares para derrocar al presidente constitucional que culminaron con el asesinato de los que fueran presidente y vicepresidente de la República y el ascenso de un gobierno militar totalmente autoritario que poco o nada atendió los mandatos legales. Mi presentación será general y seguro dejaré muchos datos, mucha información de lado, pero quizás al final, en los comentarios, podemos ocuparnos un poco de las lagunas que hayan quedado. Una aclaración que me parece pertinente. Se llama decena trágica o decena roja a los 10 días que van del 9 al 18 de febrero del levantamiento de los generales Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, al momento de la aprehensión de Madero y de algunos miembros de su gabinete por parte del general Victoriano Huerta y la firma de los acuerdos de la embajada entre este y aquellos. Este nombre, el de decena trágica, se lo dieron los rebeldes que triunfaron, culpando a Madero del derramamiento de sangre de esos días. El 23, en la madrugada, se dio a conocer la noticia de la muerte de los exmandatarios. Es decir, en sentido estricto, se trata de una quincena trágica al contar estos otros días. Por eso insisto en llamarla quincena, y es trágica porque marca de una manera violenta y criminal el fin de una etapa en la que se buscó el establecimiento de la democracia para dar paso al autoritarismo sustentado en la Fuerza Armada. Pero entremos en materia. Un poco de contexto. Como todos sabemos, Madero participó en la elección presidencial de 1910 a partir de la promoción y fundación de un partido, el Partido Nacional Antirreeleccionista. Tras una campaña sin precedentes a lo largo de la mayor parte del territorio nacional y la persecución por parte de las fuerzas oficiales, Madero estuvo encarcelado en San Luis Potosí durante las elecciones, Madero decidió que encabezara un levantamiento armado como protesta por las anomalías del proceso y convencido de que Porfirio Díaz no abandonaría el poder ni voluntariamente ni por la vía electoral. Y para cambiar, estos son los resultados de la votación de 1910. Se reconoce 98% a Porfirio Díaz y a Francisco I. Madero apenas el 1.04%. Bueno, esto es lo que lleva al levantamiento armado país y convocar a nuevas elecciones, a nuevos comicios. En ellos, Madero fue el candidato indiscutible, en cambio, la vicepresidencia fue el cargo más disputado. No me quiero detener demasiado en las
en las transparencias, en la presentación. Solo quiero que vayan viendo las diferencias que hay en cuanto a los números para que se vayan dando una idea. Solamente quiero insistir en que los números son muy cortos porque se trata de votaciones indirectas. Entonces estamos hablando de los votos de los electores. Como podemos ver, de 20.145 electores que votaron, 19.997 lo hicieron por Madero, es decir, obtuvo el 99.2% de la votación. En ese sentido, se ha hablado de unas elecciones indiscutiblemente populares, democráticas, en donde la gente manifestó su favor hacia Madero, que había sido el líder de la revolución. La otra transparencia marca la diferencia entre los votos que obtuvo Pino Suárez, que no fueron iguales en cantidad que los obtenidos por Madero. Madero tomó posesión en el mes de noviembre de 1911, aun cuando la pacificación del país no se había logrado. Zapata se negó a entregar las armas, defendiendo y definiendo su propio movimiento de carácter agrario a través del Plan de Ayala. No obstante la contundencia de la elección, que nadie rebatió, Madero no gozaba de las simpatías de los hombres que habían colaborado o cuando menos estaban satisfechos con el antiguo régimen. Madero era un hombre moderado y conciliador. Las medidas que fue tomando no satisficieron a muchos. A los más conservadores les parecieron atrevidas y peligrosas, y a los más radicales insuficientes y tibias. En realidad no había un argumento unificador en contra de Madero. Algunos lo consideraban incompetente, sostenían que estaba destruyendo la obra que le había llevado muchísimos años a Porfirio Díaz construir. Otros, como Zapata, lo calificaban de traidor, otros más de inexperto o inocente en materia política. El descontento se vio reflejado en los constantes levantamientos armados que tuvo que enfrentar durante su corto periodo en la presidencia. Ya mencioné que Zapata se mantuvo en armas en el sur. En el norte, el general Bernardo Reyes, relevante exgobernador de Nuevo León y fiel correligionario de Díaz, se insubordinó, pero como no tuvo seguidores, fue arrestado y encarcelado en la prisión de Santiago Tlatelolco. Pocos meses después, también en el norte, en Chihuahua, se rebeló el general revolucionario Pascual Orozco, muy probablemente por no habérsele colocado en un puesto de importancia. El control de este movimiento estuvo a cargo del general Victoriano Huerta, lo que le valió a este el ascenso a general de división. En octubre fue el sobrino de don Porfirio, el general Félix Díaz, quien sitió Veracruz, pero sin tener éxito en su sublevación. Fue internado en la cárcel de Belém de la Ciudad de México después de permanecer varios meses en Veracruz. A finales del año de 1912 empezaron a circular los rumores de que en la capital se estaba fraguando otro movimiento armado y que había mucho dinero de por medio para hacerlo, ya que varios empresarios participaban en la intriga, empresarios como Íñigo Noriega o como Luis García Pimentel. Efectivamente, varios reyistas conspiraban para tomar el poder apoyados por los militares, organizados en varias juntas. Se sabe que los complotistas quisieron convencer a Huerta de que se uniera a ellos, pero Huerta no cedió a la tentación. Juzgó que el momento no era oportuno. Los rumores fueron tan públicos que el levantamiento no pudo posponerse. La cabeza del levantamiento sería Bernardo Reyes, secundado por Félix Díaz, y tras ellos el general Manuel Mondragón. Los dos primeros, como ya dije, estaban prisioneros y el último en libertad, así que él sería el encargado de echar a andar el plan. Se sabe que el 8 de febrero les llegaron anónimos a varios funcionarios en los que se denunciaba el movimiento militar que estallaría al otro día, y estamos hablando, por supuesto, ya de 1913. Este periodo de 15 días tiene múltiples aristas políticas, diplomáticas. Es un suceso cruzado por los rumores con y sin fundamento,
las mentiras, siempre malintencionadas, las presiones, los sigilos, las motivaciones e intereses personales por las que cada actor jugaba un papel, aunque todos cobijados por el supuesto deseo de que prevaleciera el bien de la patria. La gran diferencia de este movimiento rebelde con los anteriores es que se realizaría en la capital de la República y se atacaría en primer lugar el propio Palacio Nacional. En la historia militar, una de las cosas que se ha visto es que a lo largo del siglo XIX, en cualquier parte del mundo, lo que se evitaba era pelear, combatir dentro de las ciudades, se evitaba esa lucha. En este caso, estos militares no tuvieron ningún escrúpulo para hacerlo, a pesar de todas las teorías militares al respecto. Así, en la madrugada del 9 de febrero se inició la movilización. De Tlalpan salieron los alumnos de la escuela de aspirantes. La contraparte, esta escuela de aspirantes era la contraparte del colegio militar. Se suponía que formaba militares, pero en la mitad del tiempo que el colegio. Mondragón, con fuerzas de artillería y caballería, liberó a Díaz, y Rodolfo Reyes, hijo de don Bernardo, acudió a la prisión de Tlatelolco a liberar a su padre. Estas y otras fuerzas desde diferentes puntos de la ciudad se dirigieron a la Plaza de la Constitución. Aquí vemos cómo aún cuando estaba prendido Bernardo Reyes, que es este señor, la gente que estaba alrededor suyo lo saludaba como militar que era. En Palacio Nacional, bueno, y van llegando hacia la Plaza de la Constitución. Si ustedes se fijan, en fin, no sé si se pueda ver desde lejos el detalle, la cara de los jovencitos de la escuela de aspirantes se ve como muy, muy claro. En Palacio Nacional, el general Lauro Villar, comandante de la plaza, y sus hombres estaban listos para defender el palacio. Y aunque en un primer momento parecía perdido, lo recuperaron y se aprestaron a recibir a quienes acompañaban a Reyes, quien encabezaba una columna, seguro de poder tomar el edificio sin problemas. Incluso le pidió a Villar que se rindiera. Sin embargo, fueron repelidos y Reyes murió en el acto. Era domingo y había mucha gente que acudía a misa a catedral. Muchos curiosos murieron en el fuego cruzado de ambos bandos. Juan Manuel Torrea, un militar que se mantuvo leal a las fuerzas institucionales, dejó su testimonio. Se veían caer a montones de muertos y heridos, combatientes, curiosos de la clase civil de uno y otro bando, y caballos. A las 9 de la mañana el paisaje era desolador. Ante la muerte de Reyes, la cabeza de levantamiento, Mondragón y Díaz, se retiraron hacia el reloj de Bucareli. En tanto, Madero, a caballo, se trasladó del castillo de Chapultepec, que era la residencia oficial, hacia Palacio, acompañado de una escolta de cadetes del colegio militar, lo que todos conocemos como la Marcha de la Lealtad. Al registrarse un tiroteo en la plaza central, Madero se refugió en la fotografía de Aguirre frente a la Alameda. Y desde el balcón dio prueba de su integridad física. Entre otros, iba acompañado de su secretario de guerra y de Victoriano Huerta. Al enterarse de que Villar estaba herido, se decidió nombrar a Huerta comandante de la plaza. Este nombramiento ha sido censurado a través del tiempo. Se le reprocha a Madero cómo se le ocurrió nombrar comandante de la plaza a un traidor. Mi argumento para responder a esto siempre ha sido, uno no sabe que alguien es traidor hasta que no lo traiciona. Entonces, bueno, ese es un problema. Pero la otra es que justamente se trataba de un general de división y el general Lauro Villar, que había sido herido,
no podía seguir al frente de la comandancia y se tenía que nombrar a alguien de esa jerarquía. Y el que estaba disponible en la Ciudad de México era precisamente Victoriano Huerta. Finalmente, Madero llegó a Palacio acompañado por una muchedumbre. Por el momento, ante la defección, decidió desarmar a la policía y dirigirse personalmente a Cuernavaca para buscar al general Felipe Ángeles, que no era de división tampoco, sino general de brigada, y dirigirse personalmente a Cuernavaca para traerlo a la Ciudad de México, y porque era un militar de toda su confianza. Nadie se ha explicado por qué hacía Madero una cosa como esta, es decir, finalmente se trataba de una medida peligrosa, no tenía mucho sentido, sobre todo cuando en ese tiempo ya existía el teléfono, el telégrafo, se podía enviar un enviado personal. La única explicación posible es atribuírselo al carácter de Madero, que era un hombre bastante nervioso, que no podía estar quieto, entonces es probable que por esto decidió mejor hablar personalmente con Ángeles para estar seguro de su solidaridad o de su lealtad. Por su parte, los sublevados ocuparon azoteas de varias casas y decidieron tomar la Ciudadela, sometiéndola así a 20 minutos de fuego de ambas partes, que solo sembraron el terror en los habitantes de las nuevas colonias Juárez y Roma. Hacia la 1 de la tarde tomaron el edificio, con lo que tuvieron acceso al armamento que se encontraba en la Ciudadela, resguardado porque se trataba de una fortaleza militar. Además de este resguardo, se estableció alrededor de la Ciudadela un cerco de artillería. Ahí vemos al general Mondragón, es este, y este es el general Félix Díaz. Y si pueden alcanzar a ver, están como los planos de la ciudad, y se ve en la parte de aquí Palacio Nacional, es decir, tenían previsto dónde bombardear o lanzar la metralla. Esa misma tarde, el encargado de negocios japonés, Kumaichi Origuchi, albergó en la delegación a la esposa, los padres y la hermana de Madero. Al lado de esta acción solidaria surgió otra de índole. ¿Por qué se lo lleva? Sí, pero me es más fácil el vaso que la botella. Gracias, muy gentil. Estoy que vengo con una tos así como rara. Ya la doctora Caballero me dice que puedo tener reflujo, ¿verdad? En fin. Yo diría que es tos, pero bueno, ha de ser eso. Bueno, entonces decíamos que el encargado de negocios de Japón le dio albergue a la familia de Madero para evitar justamente las represalias del momento. Al lado de esta acción solidaria surgió otra de índole totalmente contradictoria. Apareció nuevamente, como había ocurrido a lo largo de todo el año anterior, la amenaza de una intervención militar por parte de Estados Unidos. También el cuerpo diplomático nombró varias comisiones para solicitar protección para sus connacionales. La ciudad quedó desierta, los comercios cerraron, la prensa de la capital dejó de aparecer. Huerta, por su parte, desplegó sus fuerzas alrededor de la Ciudadela, que fueron presa fácil de los emplazamientos rebeldes. Aquí tenemos a los generales que estaban defendiendo la plaza. Este es el general Ángeles, aquí está Victoriano Huerta, y este es el secretario de guerra. No voy a seguir con el mismo detalle cada uno de los días, no se alarmen. Voy a resumir y a presentar las cosas más generales, pero me parece que es importante tener como ese marco referencial de lo que estaba pasando y la gravedad de lo que estaba pasando en la capital de la República. Finalmente, la revolución maderista nunca se llevó a cabo en terrenos urbanos, siempre fue rural. Entonces esto era como una novedad para la población más grande del país. El miércoles 13
Llegó a la ciudad el general Aureliano Blanquet desde el Estado de México, fortaleciendo a los golpistas. También se supo que Huerta permitió el acceso de alimentos a los sitiados, alimentos que ya escaseaban en la ciudad. Un testigo afirmó que en las calles había más cadáveres de mujeres y niños que de combatientes. Pero también las mujeres ayudaban a la labor de atender a los heridos. Se recuerda que ese día fue uno de los que hubo el cañoneo más intenso. En plena ciudad se operaba con ametralladoras, fusiles y cañones. Se dañaron muchos edificios y casas. La puerta norte de Palacio fue destruida. Esta es la prisión de Santiago, en Tlatelolco. Otro testimonio nos dice: la sangre bañaba los patios de las comisarías, así como los pasillos del Hospital Militar y del Hospital Juárez. Cuerpos sin vida yacían junto a escombros de fachadas y vidrieras. El olor de la carne descompuesta invadía por oleadas el ambiente. Debido a esta terrible situación militar y sanitaria, Madero envió al senador Francisco León de la Barra para concertar un acuerdo para suspender las acciones militares por 3 días para poder levantar los cadáveres. Los rebeldes no solo no aceptaron, sino que quemaron la casa particular de Madero. De la familia Madero, no era de Francisco y Madero solamente, sino de su familia. El sábado se recogieron cadáveres para ser cremados. Las fotografías son verdaderamente terribles. No se sabe cuánta gente murió durante la decena trágica, no había registro, se levantaban cuerpos, se cremaban, entonces eso fue imposible determinar con exactitud. Mientras tanto, mientras todo esto ocurría en la ciudad, el cuerpo diplomático, convocado por su decano, Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos, discutía la situación y se escuchaba las amenazas hechas sin el apoyo del gobierno de Estados Unidos, de tal suerte que decidieron sugerirle a Madero, a través del ministro de España, que renunciara a su cargo. Y creo que vale la pena detenernos un poco en la figura de Henry Lane Wilson, ya que jugó un papel muy importante como generador de tensiones y en el desenlace final. Cabe recordar que en la práctica diplomática había y hay todavía un riguroso orden jerárquico. El grado más alto es el de embajador, por encima del de los ministros extraordinarios, los encargados de negocios, los secretarios, etc. El establecimiento de un vínculo diplomático entre 2 países debe ser recíproco y se asciende en la escala solo si hay un acuerdo entre las 2 potencias que están estableciendo relaciones. Para el momento que nos ocupa, México solo tenía un embajador, el que estaba en Washington, y en la capital de la República solo había un embajador, el estadounidense, que es este desagradable caballero. Esto lo convertía en el decano del cuerpo diplomático, reconocido por el gobierno mexicano. Por ello, lo podía convocar a todo el cuerpo, a todos los representantes de todas las otras naciones que tenían relaciones con México, las podía convocar en el momento que quisiera y guiarlos a través de sus propuestas. Así que podemos suponer el peso que tenían sus intimidaciones. Además, todos el cuerpo diplomático, sabía la antipatía que el embajador sentía por el presidente Madero. Normalmente se refería a él como el lunático, el loco, en fin. Y se sabía que esta antipatía había surgido desde que Madero no se dejó influir sobre temas petroleros, en los que Lane Wilson tenía mucho interés porque tenía un medio hermano inversionista petrolero. Es más, en ese momento se usaban uniformes y los uniformes eran diferentes de acuerdo con la categoría que tenían los diplomáticos. Las eran creíbles precisamente por la actitud imperialista del gobierno de Estados Unidos manifestada desde los finales del siglo XIX.
y porque en las costas de México, particularmente en el Golfo, en Veracruz y en Tampico, había barcos militares de Estados Unidos bajo el argumento de que podían ser necesarios para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en caso de violencia o de una emergencia. Por eso no era insólito que el cuerpo diplomático supusiera que una manera de proteger al presidente era hacerle ver la pertinencia de su renuncia para evitar una intervención militar. Una modalidad que se utilizó en ese momento es que los propios carros de las diferentes legaciones llevaban la bandera para que no los atacaran. Madero rechazó indignado esta petición, la petición de que renunciara, y negó a los representantes extranjeros el derecho a entrometerse en los asuntos internos de México. Sin embargo, las amenazas de Lane Wilson ya habían llegado a los oídos de los senadores, quienes, a pesar de estar en receso, se reunieron en un buen número para presionar a Madero para que él y Pino Suárez renunciaran. Además, hicieron pública su posición a través de un manifiesto. Huerta, el general, habló y acompañó a los legisladores para informarles sobre el estado del tema militar. Los senadores insistían que la renuncia de los mandatarios era necesaria para detener la posible intervención estadounidense, aun cuando Madero negó esta amenaza, dando a conocer el mensaje del presidente William Taft, que así lo corroboraba. No obstante, los rumores se mantuvieron, pues así convenía muchos intereses particulares. Fue precisamente en este momento en el que Huerta vislumbró que había llegado su oportunidad, el cuartelazo para defender a la nación. Este momento del segundo golpe militar, el de la defección, con las fuerzas a su mando, Huerta ordenó a Blanquet, hacia la 1 de la tarde, la aprehensión del mandatario en sus oficinas de Palacio, y él mismo se encargó de aprehender a Gustavo Madero, el hermano más cercano al presidente. Gustavo Madero lo aprendieron en el restaurante. No es una fotografía de la escena, sino que es del restaurante en donde lo aprendieron. Blanquet fracasó en su intento. Le pidió la renuncia a Madero en nombre de la paz y la tranquilidad de la República. Madero se negó a entregarla, pero dijo que aceptaría que sus secretarios de Estado lo hicieran y que Pino Suárez se retirara de Palacio Nacional. Blanquet quiso aprenderlo y los ayudantes de Madero desenfundaron las armas. En este fuego cruzado murieron 2 hombres. Uno de ellos, el hermano del secretario de Hacienda, y el coronel Riverol Izquierdo, uno de los sublevados. En el desconcierto suscitado, Madero y sus acompañantes bajaron al patio y ahí fueron detenidos, lo mismo que el general Ángeles. Con la aprehensión del presidente y el vicepresidente, Huerta tenía, como yo digo, el sartén por el mango. Podía ocuparse de los hombres de la Ciudadela o pactar con ellos. Optó por esto último, apoyado nada más y nada menos que por el embajador de Estados Unidos. El 18 de febrero, después de las aprehensiones de los mandatarios y sus más fieles seguidores, Huerta lanzó un breve manifiesto que firmó como el general comandante militar encargado del Poder Ejecutivo y se fijó en las esquinas de las calles de la ciudad. En él hacía saber que, debido a las difíciles circunstancias, prácticamente de anarquía, por las que atravesaba el país, muy particularmente la Ciudad de México en los últimos días, y que eran ocasionadas por el deficiente, así lo dijo, gobierno del señor Madero, había ocupado el poder ejecutivo y mantenía prisionero al presidente y su gabinete. Decía que esperaba que las cámaras se reunieran para resolver la situación y hacía un llamado para que, después de que se diera una solución, se conciliaran los ánimos y todos trabajaran unidos en favor de la paz. Desde la perspectiva huertista, la vida nacional dependía de lograrla, pues planteaba el problema como un asunto de vida o muerte para el país. A las 8 de la noche, en el edificio de la Embajada estadounidense, se reunieron estas 2 partes del ejército en conflicto y finalmente llegaron a una alianza que se conoce como Pacto de la Ciudadela o Pacto de la Embajada. Huerta asumiría la presidencia
provisional de la República, en tanto que Félix Díaz se reservaría para participar en las elecciones que debían ser convocadas para elegir presidente y vicepresidente constitucionales. Tenemos a los hombres en el acuerdo: Mondragón, Huerta, Díaz y Aureliano Blanquet. También acordaron quienes integrarían el gabinete de Huerta, y ambos generales se comprometieron a impedir la restauración del gobierno de Madero. Asimismo, se ofreció garantías a los extranjeros y se estimó pertinente invitar a todos los revolucionarios a cesar sus movimientos hostiles para lograr convenios que llevarían a restablecer la paz. Además, los dos generales firmaron un breve manifiesto en el que hacían saber que el ejército, encabezado por ellos, había decidido unirse en un sentimiento de fraternidad para salvar a la patria, que en 72 horas a más tardar la situación legal quedaría resuelta, e invitaban al pueblo y a los bandos revolucionarios a unirse para consolidar la paz nacional. Paz que, dicho sea de paso, ellos habían roto. A Gustavo Madero lo mantuvieron en Palacio, lejos de su hermano, y después de celebrado el pacto, hacia la 1 de la mañana, lo trasladaron a la Ciudadela, en donde fue torturado y asesinado. Lo que seguía el día 19 era anunciar los sucesos y legitimar el proceso, a todas luces ilegal. Se empezó en acusar a Madero de asesinar al coronel Riverol Izquierdo para inhabilitarlo, procesarlo y condenarlo, y así dejarlo fuera de la presidencia. Pero eso hubiera dejado preparado a Pino Suárez para ocupar precisamente la presidencia. Así que decidieron obtener mejor las renuncias de los dos mandatarios. La noticia del asesinato de su hermano devastó al presidente y escuchó a sus secretarios de Hacienda. Su secretario de Hacienda era su tío, y Relaciones Exteriores, y aceptó dimitir siempre y cuando se entregara el documento de su renuncia, hasta que él, su gabinete, sus familias estuvieran en Veracruz y se quedaran en plena libertad de salir del país. También exigía a Madero que Huerta firmara una carta con este compromiso. Inicialmente quiso entregar su renuncia al ministro de Chile, Anselmo Evia, pero Pedro Lascurain, su secretario de Relaciones, este señor, lo convenció de que se lo entregara a él. Huerta se comprometió a que ese día en la noche Madero saldría a Veracruz, promesa que no cumplió. Se dispuso más bien a convocar a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para presentar la renuncia del presidente y la del vicepresidente, y de esa manera legalizar la sucesión. Así, tampoco Lascurain cumplió con la voluntad de Madero. Al no reunir a los diputados propietarios, se convocó a los suplentes, y con la Cámara rodeada de fuerza pública, los legisladores aceptaron las renuncias. Algunos de ellos hicieron saber, lo hicieron explícito, que las aceptaban solo para salvarles la vida a los gobernantes. Por ley, a falta del presidente y el vicepresidente, le correspondía al secretario de Relaciones ocupar la presidencia. Así, por 45 minutos, cupo a Lascurain el placer de convertirse en primer magistrado. Su único acto de gobierno fue nombrar a Huerta secretario de Gobernación y renunciar después. Inmediatamente el general presentó su protesta ante el Congreso, dando de esta manera una apariencia de legalidad a su mandato. Huerta ya podía decir a los mexicanos y al mundo que ocupaba legalmente la presidencia. Aquí terminan los primeros 10 días trágicos, cuyo fin festejaron el felicismo y los huertistas por las calles de la ciudad. La manifestación es evidente, ¿verdad? Pero Madero y sus hombres seguían prisioneros en Palacio. Su salida a Veracruz se pospuso de miércoles a viernes 21. Sin embargo, los diplomáticos involucrados en protegerlos tampoco lograron que se cumpliera este ofrecimiento, en el que insistieron al otro día, el 22.
Estos diplomáticos fueron el ministro de Cuba, Manuel Márquez Sterling, el ministro de Alemania, el almirante von Hinz, el ministro de Chile, Hevia, el ministro de España, Bernardo Cologan y Cologan, y el ministro de Japón, Horiguchi. Algunos estaban dispuestos a acompañar en el viaje al presidente depuesto para proteger su vida. No obstante sus reiteradas promesas, Huerta en la noche del 22, hacia las 10:30, ordenó trasladar a los dos importantes prisioneros a la penitenciaría de Lecumberri bajo la custodia del mayor Francisco Cárdenas, del Cuerpo de Rurales, mejor conocido como el Matarratas. Aquí está. Los condujeron en 2 automóviles por separado. Las indicaciones eran asesinarlos, fingiendo que un grupo de adeptos los querían rescatar. Y el día 23, y finalmente fueron asesinados atrás de la penitenciaría de Lecumberri, lo que hoy es el Archivo General de la Nación. El día 23, domingo, como fue domingo cuando inició la tragedia, los pobladores de la ciudad despertaron con la noticia de que Madero y Pino Suárez habían muerto cuando eran llevados a la penitenciaría y un grupo de adeptos había intentado liberarlos. Pocos deben haber creído esta versión. El propio José Juan Tablada, el poeta, un hombre totalmente contrario al régimen maderista, asentó en su diario, cito: lleno de estupor, de indignación y de vergüenza, al ir a desayunar leo en el Imparcial la abominable, la increíble noticia del asesinato. Me siento consternado por el pésame y por el oprobio. Hasta aquí la cita. El día 24 se entregó el cadáver a la familia y fue enterrado en el Panteón Francés de la Piedad. Habían pasado 15 días, una quincena trágica. Si fueron trágicos los días iniciales por los muertos y los heridos en la refriega, también lo fueron aquellos en los que se asestó un golpe fatal a la vida cívica de los mexicanos. Esta etapa es de una enorme complejidad, la que por supuesto no se reduce a los sucesos de estos 15 días, viene de tiempo atrás y va hacia adelante en el tiempo. El golpe militar y el asesinato de los mandatarios constitucionales, hecho inexcusable y altamente simbólico, pues se asesinó a quienes habían triunfado en unas elecciones democráticas inobjetables, provocó una reacción más radical aún que la propia revolución maderista. Se organizó el movimiento constitucionalista para derrocar a Huerta y se mantuvo el zapatista, que no estuvo de acuerdo con el rumbo que las cosas habían tomado. Huerta estableció un gobierno militar y autoritario que poco respetaba la ley y que acabó con la vida de numerosos opositores. Al ser derrocado, con él abandonaron el país los políticos simpatizantes de su régimen y del de Porfirio Díaz. Y aunque la paz no llegó, pues siguió el enfrentamiento entre los diferentes grupos revolucionarios, hubo un recambio de hombres en el sistema político que promovió transformaciones de carácter social y económico en el país. Por lo que se refiere al mundo diplomático, Huerta no recibió, como se esperaba, el apoyo de Estados Unidos, debido al cambio de gobierno en ese país. A Taft, republicano, siguió Woodrow Wilson, demócrata, quien no solo no reconoció al gobierno promovido por su paisano Lane Wilson, sino que hizo todo lo posible porque otras potencias, particularmente Gran Bretaña, le retiraran su apoyo. Incluso ordenó la intervención militar de Veracruz en abril de 1914. Después, Wilson siguió lidiando con Carranza, Villa y Zapata. Los gobiernos de la Revolución, particularmente los de Carranza y Obregón, tuvieron que luchar en el campo diplomático por el reconocimiento con las diferentes potencias, lo que llevó a la postulación de la doctrina Carranza, que defiende la soberanía nacional y la no intervención, doctrina que fue reforzada por la doctrina Estrada en 1930, al rechazar que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo, especialmente si éste proviene de un movimiento revolucionario. Si bien la revolución planteó cambios sociales y económicos que lo distanciaron del porfiriato, en lo político, la Constitución de 1917 ratificó legalmente la práctica porfiriana, una república presidencialista de ejecutivo fuerte, de corte autoritario. Es decir,
La propuesta democrática de maderista fue olvidada por muchos años, aunque de vez en vez surgieron algunas voces para demandar prácticas democráticas. En ese sentido, en mi opinión, las consecuencias de la quincena trágica en la vida cívica y política fueron demoledoras, significaron un retroceso en el desarrollo de nuestra vida política. Para que las instituciones de gobierno se consoliden, debe existir una cultura cívica de respeto a la ley, es decir, no solo es preciso que exista la ley, sino que se considere imprescindible obedecerla. Y en el caso que nos ocupa, se rompieron las leyes, los valores éticos y se recurrió a la traición y el crimen para satisfacer ambiciones o proyectos personales, haciendo a un lado los valores institucionales. Aquí con esto yo termino y nada más unas transparencias sobre el sepelio y unas imágenes que son muy interesantes, se hicieron después de algún tiempo que había pasado ya de la decena trágica, y son pinturas anónimas, muy naif, que representan todo lo que fue la decena trágica, ¿no? Desde la salida de Chapultepec a Palacio Nacional, el primer intento de aprehensión, la aprehensión de Madero, la prisión en Palacio, el asesinato y el cortejo fúnebre. Y con eso termino. Y estoy a su disposición. Muchas gracias, Josefina, por tu magnífica presentación y disertación sobre este momento tan significativo de nuestra historia. Estamos abiertos a ustedes, a que nos puedan hacer algún comentario, alguna pregunta. Y adelante, por favor. Nada, no lo nombró Huerta en ninguna parte, quedó fuera. El tema fue que cuando se levanta Carranza en armas, él se levanta en armas defendiendo la restauración constitucional, no quiere seguir la experiencia maderista y él es muchísimo más radical en su posición frente a los opositores. Y toda la gente que colaboró, que estuvo cerca, que de alguna manera se identificó con Huerta, tuvo que salir del país. Doctor Cisneros. Sí fue extraditado Pedro Lascurain, junto con la salida de Victoriano Huerta, y regresó al país hacia 1921, y después, perdió la casa, que tenía una mansión muy bonita en la colonia Roma, es hasta icónica, y después de eso se fue a ser director de la Escuela de Derecho, ¿no? De la Mexicana de Derecho. Sí, por ahí tengo otra. Sí. Muchas gracias, doctora. Realmente la presentación es impecable. Yo quería comentarle, un traidor siempre es un traidor, no importa si lo hace una, dos o tres veces, pero existe como el concepto de que era doble traidor, porque ya había ocurrido un evento en el cual Gustavo Madero, hermano de Francisco, le había advertido de la peligrosidad y la posibilidad de traición de Huerta, y fue incluso presentado ante Francisco, a quien le dijo: señor presidente, deme 24 horas para demostrarle mi lealtad. Y creo que esa es lo que se podría considerar la primera traición, pues sí, y después ya vendría la definitiva. Lo que yo quisiera mostrar es la complejidad de la circunstancia. Son unos días cargados de rumores, de amenazas, de buenas intenciones, de no tan buenas intenciones. Entonces no es fácil creerle a nadie. Es cierto, Gustavo Madero se presenta y le dice a su hermano que tiene noticias de que Huerta ha dejado pasar alimentos a la Ciudadela.
Y lo que contesta Huerta es que lo hace para poderlos tener concentrados y poderlos derrotar. ¿Sí? Ahora, no era fácil el recambio de jefe, y son hechos, insisto, que es como de una gran complejidad poder determinar dónde está el problema. Como decía, Felipe Ángeles no era general de división y no podía sustituir a Huerta. De hecho, Huerta tuvo mucho cuidado, aunque aprendió a Ángeles en un primer momento, lo dejó libre y casi inmediatamente, porque no quería tener problemas precisamente con el ejército, ¿no? Ángeles había sido director del Colegio Militar. Entonces hay muchos hechos contradictorios, inexplicables, ¿no? Entonces no es fácil como determinar exactamente si fue traición o no fue traición o en dónde estaba la razón. Creo que Huerta, que a lo largo de su carrera militar había estado alejado del poder, a partir de 1902 se empieza a acercar al secretario de Guerra, a Bernardo Reyes, se acerca a Porfirio Díaz al final de su mandato, a León de la Barra, va desarrollando cada vez más ambiciones. Ahora, tan estaba al pendiente de lo que ocurría, estaba cuidando su posición personal, que cuando se le ofrece incorporarse a los complotistas antes del levantamiento, él lo rechaza, él considera que no es pertinente. Él entra en acción cuando cree tener una justificación para hacerlo, que es la invasión norteamericana, ¿no? Entonces, no, con esto no quiero justificar a Huerta, estoy tratando de explicar la complejidad de las situaciones. Sobre los exiliados, salen exiliados todos estos personajes y hay dos momentos de repatriación, dijéramos, de regreso. Uno es cuando asciende al poder Obregón, regresan muchos de ellos, otros no, y otro momento es en el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Son los dos gobiernos que admiten el retorno. Calles de ninguna manera admitió a los huertistas. Sí. Doctor Ochoa, por favor. Adelante, doctor Ochoa, por favor. Buenas noches. Una pregunta. ¿Sí fue real la toma del Palacio? Porque hay fotos que aparecen donde está la bandera de Estados Unidos. Ah, no, esa es de 1847. ¿Perdón? Esa es de 1847. No, la toma de Palacio es una toma momentánea por soldados mexicanos que no alcanzan a ocupar Palacio cuando se recuperan las fuerzas que la tenían y los echan fuera, y es cuando muere Bernardo Reyes. Pero la bandera ondeando es de 1847. Ok. Otra, la ¿en guerra qué con Estados concepto Unidos. tiene usted a Madero como el candidato, como el líder, como el presidente de tan cortos días, y sus buenas o malas decisiones que tuvo en ese tiempo? ¿Cuál es su concepto? A mí me parece que Madero era un hombre bien intencionado. Él tenía un planteamiento, creía en la existencia de la democracia. Era una democracia muy simple, esta idea de la democracia se ha ido complejizando con el tiempo, y partía de la idea de que a través del voto el pueblo manifestaba su opinión y que estaba representado por los partidos políticos, que lo importante en el momento era integrar, organizar partidos políticos para que se manifestaran los diferentes intereses populares, y que estos, a su vez, ya en las instancias correspondientes, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, harían las reformas pertinentes. Es decir, es como muy simple. Él, cuando asume la presidencia, dice que él es presidente de todos los mexicanos. Entonces, es un hombre que trata de conciliar los intereses. Entonces, parte de lo que se le ha reprochado es que dejó en pie buena parte del aparato gubernamental del porfiriato y que no tomó medidas más drásticas en contra de ellos. ¿Era muy frío para el momento? Bueno, la gente quería cosas más definitivas, ¿no? Muchos de ellos. Por eso decía, los conservadores creían que era demasiado radical y los radicales creían que era demasiado tibio. Es decir, parecía no dejar contento
a la gente con su actitud. Era respetuoso de la ley, respetuoso de la prensa, y esto provocaba como desánimo entre la gente, ¿no? Entonces, yo puedo decir personalmente, lo que me gusta del personaje es su coherencia cuando toma posesión del cargo de presidente. Respetuoso de la ley, respetuoso de las instituciones, y va por ese camino. Entonces, me gusta la coherencia del personaje, aunque para el momento quizá pues llevó a que cometiera errores y no fuera más contundente en su posición, ¿no? Sí, adelante, doctor, por favor. Mis felicitaciones por esta extraordinaria exposición. A mí me encantaría saber, al principio de su exposición, creo que había habido rumores y que había habido personajes del mundo económico que habían empezado a hacer esos movimientos. ¿Qué desarrollo tuvieron esos personajes? Porque es vital. Si ellos fueron los que empezaron, ¿cuál fue el final de ellos? Bueno, ellos están colaborando con el gobierno de Victoriano Huerta, inicialmente desde la trinchera que les toca. Yo mencionaba a Íñigo Noriega. Íñigo Noriega era un español empresario que vivía en México y que desecó el lago de Chalco, por ejemplo, y que tenía grandes propiedades, una hacienda, la hacienda de Jico. Era tan rico que se decía que era el prestanombres de Porfirio Díaz. Entonces eso habla de la posición que tenía. Y Luis García Pimentel, que era un hacendado. Entonces ellos inicialmente están apoyando a Huerta. Ahora, el tema con Victoriano Huerta es que va a tener muchos enemigos también en su contra. Él, que no era político, tiene que crear una fuerza política en los primeros meses de su mandato que lo llevan a romper con Félix Díaz. Entonces los que habían sido aliados acaban peleándose. Y para este momento también, hacia fines de 1913, empieza a verse ya una crisis económica muy fuerte en el país. Es decir, ya la revolución y los movimientos armados que hay a lo largo y lo ancho del país están afectando la economía, y entonces hay una crisis financiera, ya es difícil que los productos lleguen a las fábricas, la mano de obra también está escaseando, y entonces empieza a aparecer otro tipo de cosas. Pero además, muchas de las políticas instrumentadas por Madero fueron seguidas por Huerta. Una de las cosas que creo que ocurre es que Huerta se propone o se plantea ante los mexicanos como una tercera solución. Él reconoce que hay problemas, que la revolución mostró la existencia de problemas educativo, el económico, las haciendas, la propiedad agraria, etcétera, pero se tiene que hacer a través del orden. Incluso él habla de lograr la paz cueste lo que cueste, ¿no? Es decir, por la vía armada y autoritaria. Entonces, esa práctica o esa de dejar en pie algunas de las cosas construidas durante el maderismo va a llevar a que muchos de estos empresarios también lo empiecen a dejar, se empiecen a alejar de él, aunque el tema más importante para ellos es que Estados Unidos no reconoce a Victoriano Huerta nunca, nunca. Y entonces esto va haciendo más difícil la situación del gobierno. No permite que le lleguen armas a Huerta, mientras que sí les llegan a los revolucionarios, en fin, una serie de cosas ahí particulares. Y todos ellos salen del país. Es decir, están en el grupo no querido por los carrancistas. ¿Tiene otra pregunta más, por favor? Profesora, muchas gracias por darnos esta plática aquí en el Hospital Ángeles Metropolitano. Creo que es una de las etapas más interesantes por lo negro de la traición y por la situación que en realidad en tiempos de historia pues es algo relativamente reciente, o sea, no es tan lejano y que impacta en toda la vida nacional. Y bueno, nada más quería comentarle algo de lo que yo he leído que recuerdo. Sobre los alzados, Mondragón hace su plan en Cuba y el plan es liberar a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. Y Félix Díaz, al ser sobrino de Porfirio Díaz, el plan era
como era un plan proporfirista, creo que la intención inicial del alzamiento era que Félix Díaz tomara la presidencia, el sobrinísimo que le decían, ¿no? Era su único atributo político, ser sobrino de Porfirio Díaz. Y si cualquier cosa, obviamente usted me lo corrige. Me acuerdo también de que el momento de la toma de Palacio, son 300 hombres que están comandados por Villar en Palacio para defender el Palacio Nacional y a Madero, contra 3,000 que están asentados, están con obuses, con cañones, con metralletas. Los pudieron haber destruido, pero el momento en que muere Bernardo Reyes en el Zócalo, los desubica a todos y por eso corren hacia la Ciudadela, obviamente que era el sitio donde estaban todas las armas, y los muros de la Ciudadela pues era un contingente. Creo que hubo muchísimas ocasiones donde Madero se pudo haber dado cuenta de aceptar los avisos de Gustavo Madero, su hermano, inclusive de Francisco Villa, cuando estuvo en el norte, le dijo: te van a matar estos, te van a matar, cuídate. Tuvo muchos avisos. Felipe Ángeles también. Y yo creo que esa personalidad de Felipe Ángeles es muy importante, porque es el único general del ejército que se mantiene fiel a Madero cuando ya todos los demás se vuelven huertistas, incluso Villar, que había defendido el palacio. Entonces, nada más quería dar estos un poquito más de detalles de los que yo recuerdo. Gracias por su plática, profesora. Yo creo que no hubo tantos avisos. El aviso de Gustavo es uno solamente, si es el día anterior a la defección de Huerta. Villa no estaba cerca de Madero, estaba en el norte. De hecho, va a ser precisamente con el asesinato de Madero que se va a unir a las fuerzas constitucionalistas. Sí había tenido Villa un conflicto con Victoriano Huerta cuando combatían a Pascual Orozco, y en ese conflicto el problema era que Huerta lo acusó de robarse un caballo y le ordenó que se le hiciera un juicio, que lo podía llevar a prisión o a que lo fusilaran. Un hermano de Madero que militaba en las fuerzas intervino y se lo trajeron a la Ciudad de México para que no hubiera esa represalia por parte de Huerta. Pero no había ya tampoco esa cercanía entre Villa y Madero. Villa salió de prisión, escapó y se fue al norte y se perdió. Vuelve a aparecer en el momento del asesinato de Madero. Villa siempre tuvo como un recuerdo y una relación muy cercana con Madero. De hecho, cuando ocupa la Ciudad de México en diciembre de 14, va a ir al Panteón francés, llorará frente a la tumba y todo esto, ¿no?, que hemos visto. Entonces, bueno, ahí estaría esa situación no tan cercana. Felipe Ángeles, yo me temo que yo no veo tan limpia la actitud de Felipe Ángeles. Creo que falta mucho por averiguar. Las cifras no se saben exactamente de los hombres que estaban en un lado y en otro. De hecho, hay ofertas o ofrecimientos para traer gente de otras entidades del país para proteger al presidente. Y cometió errores Madero, me parece, más de otra índole. Por ejemplo, ¿para qué estaban juntos el presidente y el vicepresidente? Es decir, justo frente al peligro tenían que haberlos separado, es como lo lógico, ¿no? Y no, están siempre juntos en estos días. Frente a la acusación que se ha hecho también de que Huerta ponía a los hombres, a los rurales o a la gente en las zonas de peligro para que los ametrallaran la gente de la Ciudadela, un joven historiador de historia militar lo que dice es que hay que revisar otra vez los números porque nadie sabe a ciencia cierta la gente que estaba del lado de un bando o de otro.
ni cuáles eran las fuerzas con las que contaban en términos de armamento o de balas, ¿no? Y de municiones y todo esto. Entonces creo que todavía necesitamos como meternos muchísimo más en eso. Hay un momento en que esos días del 17 y 18, que son como, los podemos seguir casi minuto a minuto de todos los testimonios que hay de lo que pasa. Hay un momento en que León de la Barra está jugando, interviniendo para ver quién puede sustituir al presidente. León de la Barra ya había sido presidente interino, entonces se piensa que él tiene ambición por volver a ocupar el lugar. Pero entre los nombres que se mencionan está el de Felipe Ángeles como un posible sustituto. Y entonces también vemos que Felipe Ángeles no hace nada, es decir, tampoco actuó. Entonces esa pregunta la traigo yo en la cabeza. ¿Por qué no hizo nada Felipe Ángeles si era tan cercano al presidente? ¿Sí? Es decir, finalmente a través de esas preguntas es que nos vamos moviendo en la investigación, ¿no? Es decir, viendo las cosas que no acaban de ser explicadas y que parecen contradictorias. Y ahí tenemos un punto de contradicción muy, muy importante, ¿no? Y que hay que seguir buscando. Ahora, el plan, pues sí, seguramente lo tenían en la cabeza, pero inicialmente no fue Félix Díaz a quien se pensó para ocupar la presidencia, siempre fue Bernardo Reyes, porque la trayectoria de Bernardo Reyes era muchísimo más prestigiosa que la de Félix Díaz. De hecho, Bernardo Reyes, general de división, había sido secretario de guerra entre 1902 y 1903 y se había planteado como un posible sucesor de Porfirio Díaz. Y hubo una dificultad por este motivo con Limantur. Esto llevó a que se lo regresaran a su gobierno en Nuevo León. Y en 1909 circuló la posibilidad de que él fuera candidato a la vicepresidencia de la República con Porfirio Díaz. Se hizo la campaña, se formaron muchos clubes reyistas, aglutinaron a muchísimas jóvenes, es decir, hay una generación ahí entre los 30 y 40 años que se va a afiliar al reyismo antes que al antireeleccionismo, y finalmente Porfirio Díaz decide que lo va a acompañar en la vicepresidencia Corral, y lo que hace Reyes es desistir de su candidatura, demostrando que era de una fidelidad absoluta al general. Entonces sí, la figura de Reyes era muchísimo más importante, ¿no? que la de la muerte de, y tiene toda la razón, la muerte inesperada de Reyes, pues sí lleva a que haya un desconcierto entre los levantados en armas, ¿no? La cabeza del movimiento se perdió, pero pues están los otros dos que tienen suficientes ambiciones como para seguir peleando. Muchas gracias, Josefina. Pues parece ser que la historia continúa. ¿Continúa? Como que no se acaba, es maravilloso poder escuchar y aprender y recordar esta situación. No nos resta más que agradecerte de verdad muy sinceramente tu participación con nosotros. Tenemos aquí una serie de obsequios que me gustaría entregarte. Uno de ellos es un diploma de reconocimiento por tu participación con nosotros, firmado por el doctor Galo, nuestro director general, y el doctor Daniel. Adicionalmente, nos gusta regalar una onza Troy de plata con una estatua de la libertad, y en la parte de atrás están los escudos de nuestro país, al cual estamos muy orgullosos de pertenecer, de ser mexicanos. Así es, sí. Muchísimas gracias. Y luego tenemos una cajita feliz o cajota feliz. Y esta cajita tenemos… ¿Algo para la tos? Algo para la tos, sí, claro, por supuesto. Pero lo más importante es una tachucha. Nos gusta que la gente se ponga la tachucha del Hospital Metropolitano. Se proteja del sol. Pues podemos tomar un tecito de jengibre, y eso es bueno para la tos. Muy bien. Y lo podemos llevar preparado desde casa para con nuestro termo. Creo que es muy importante seguir escribiendo la historia. Y tener nosotros el honor y la belleza de poderte leer, y ojalá te puedas tener muchas posibilidades para abrir puertas y seguir investigando, y lo más importante es que no nos olvides. Sí. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por haberme Gracias.
Acto seguido esperamos a tomar un vino de honor en el hall del auditorio. Muchas gracias.